Bienvenidos al repaso de las lecciones de la escuela sabática. Estas son las respuestas a las preguntas al final de cada día. Esta es la lección número 9 para la semana del 22 al 28 de febrero del año 2025. El tema de estudio para este trimestre es el amor de Dios y su justicia. Sábado de tarde, el conflicto cósmico. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Para el día domingo, un enemigo hizo esto. ¿Cuáles son los riesgos de arrancar ahora la cizaña que está en medio del trigo? Al mismo tiempo, ¿por qué el hecho de no arrancarla no significa que debamos ser indiferentes ante el mal? En el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 29 y 30, Jesús enseña que arrancar la cizaña prematuramente puede dañar el trigo. Es decir, intentar eliminar el mal de inmediato puede perjudicar a los justos o causar divisiones innecesarias. Sin embargo, dejar la cizaña crecer hasta la siega no significa ser indiferentes al mal. Más bien implica confiar en el juicio de Dios. Mientras seguimos firmes en la verdad, practicamos el discernimiento y damos testimonio con nuestras acciones. Para el día lunes, el origen del conflicto en la tierra. Lee Génesis capítulo 3, versículo 15. La declaración hecha por Dios a la serpiente de que el descendiente de la mujer, refiriéndose al Mesías, aplastaría la cabeza de la serpiente es identificada a menudo como el primer evangelio o protoevangelio de las Escrituras. ¿Cómo refuerza esto la realidad del conflicto y al mismo tiempo nos da esperanza en medio de él? En Génesis capítulo 3, versículo 15, se revela en parte el origen del conflicto entre el bien y el mal, mostrando que desde el principio hay una lucha espiritual. Sin embargo, esta profecía también nos da esperanza porque asegura la victoria final de Cristo sobre Satanás. Aunque enfrentamos dificultades, sabemos que el enemigo ya está derrotado y que en Cristo tenemos la promesa de redención y restauración total. Para el día martes, el origen del conflicto en el cielo. ¿Cómo entendemos el hecho de que Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto? Desde el momento en que había sido creado hasta que se halló maldad en él. Según Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. ¿Cómo podría un ser perfecto caer a menos que su perfección incluyera la libertad moral o libre albedrío? Lucifer fue creado como un ser perfecto, pero con libre albedrío, lo que le permitió tomar decisiones. Su caída ocurrió cuando eligió el orgullo y la rebelión contra Dios. Esto nos muestra que la verdadera perfección incluye la capacidad de amar y obedecer a Dios por elección, no por imposición. El conflicto en el cielo surge porque el libre albedrío permite tanto la lealtad como la rebelión, pero Dios, en su justicia y en su gran amor, permite que este conflicto se desarrolle hasta su resolución final. Para el día miércoles, si me adoras. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Aunque no deberíamos vivir con temor, ¿por qué debemos recordar siempre la realidad de la lucha que se libra a nuestro alrededor? Debemos recordar la realidad de esta lucha, porque es una batalla espiritual que afecta nuestra vida diaria. Aunque no la veamos, influye en nuestras decisiones, relaciones y fe. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos llama a estar alerta y a equiparnos con la armadura de Dios, confiando en su poder. No vivimos con temor, sino con la certeza de que en Cristo tenemos la victoria y la protección necesarias para resistir al enemigo y permanecer firmes en la verdad. Hemos llegado al día jueves, la naturaleza del conflicto cósmico. Lee en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 44 y 45, a la luz de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Qué revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia? Los pasajes mencionados revelan que el diablo es un mentiroso y engañador desde el principio. Nosotros podemos observar que su rebelión comenzó en el cielo, donde luchó contra Dios y fue expulsado. Su estrategia principal es la mentira y el engaño, buscando apartar a la humanidad de la verdad de Dios. Aunque tiene poder en este mundo, su destino final es la derrota, y los creyentes pueden resistirlo confiando en la verdad y el poder de Cristo, para que Cristo pelee nuestras batallas, porque sabemos que con Él siempre ganaremos. Hemos llegado al día viernes para estudiar y meditar. Muchos se preguntan cómo una criatura sin pecado como Lucifer pudo pecar. ¿Por qué el pecado es tan misterioso e inexplicable? ¿Cómo explicar este primer pecado sin excusarlo ni justificarlo? Es decir, ¿por qué explicar su origen sería lo mismo que justificarlo? El pecado es misterioso porque no tiene una causa lógica o justificación válida. Lucifer fue creado perfecto, pero con libre albedrío, repito, y su rebelión no fue producto de una necesidad o una falla en Dios, sino de su propia decisión de rechazar el bien. ¿Por qué Dios no borró a Satanás de la faz del universo? ¿Por qué era preciso dejar que el mal llegase a su madurez? ¿En qué sentido es esa madurez para el bien del universo entero a través de las edades sin fin? Dios no eliminó a Satanás de inmediato porque hacerlo sin permitir que el mal se manifestara plenamente habría generado dudas sobre su justicia y su gran amor. Al permitir que el pecado madurara, todo el universo puede ver sus consecuencias devastadoras y contrastarlas con el carácter de Dios. Esta madurez del mal confirma la verdad de Dios y garantiza que el pecado no se repita jamás, asegurando la paz y la fidelidad del universo por la eternidad. ¿Por qué es tan importante comprender que el conflicto entre Dios y Satanás no es una cuestión meramente de poder, sino una controversia de otro tipo? ¿Por qué un conflicto en relación con el carácter es más significativo que uno en torno al mero poder? Es crucial entender que el conflicto entre Dios y Satanás no es solo una cuestión de poder, porque Dios, como creador, siempre ha sido y siempre será omnipotente. Si se tratara solo de fuerza, Dios podría haber destruido a Satanás al instante. Sin embargo, el verdadero problema es moral y relacional. Satanás cuestionó el carácter de Dios, su amor y su justicia. Un conflicto de carácter es más significativo porque afecta la confianza y el amor de las criaturas hacia su Creador. Dios no quiere súbditos que le sirvan por miedo, sino seres que le amen y le sigan por convicción plena. ¿Cómo entender la naturaleza del conflicto nos revela, por así decirlo,
que nuestra propia vida puede ser un reflejo en miniatura del conflicto cósmico? ¿Cómo estás experimentando la realidad de ese conflicto? ¿Cómo deberías responder para mostrar de qué lado estás realmente? Comprender la naturaleza del conflicto cósmico nos ayuda a ver que nuestra vida diaria es un reflejo en miniatura de esa batalla entre el bien y el mal. Así como Satanás desafía el carácter de Dios, nosotros también enfrentamos tentaciones, pruebas y decisiones que revelan a quién servimos. Cada elección que hacemos entre el egoísmo y el amor, la verdad y la mentira, la fe y la duda, muestra nuestra lealtad en esa lucha espiritual. Experimentamos este conflicto en nuestras luchas internas contra el pecado, en la oposición a nuestros valores cristianos y en las pruebas que buscan debilitarnos espiritualmente. Nuestra respuesta debe ser clara: vivir con fe, obedecer la palabra de Dios, buscar su presencia en oración y reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Al hacerlo, demostramos que estamos del lado de Cristo y que confiamos plenamente en su victoria final sobre el mal. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.